Ok, ahora vamos a contestar la pregunta 2, que nos dice: de acuerdo con la información de la tabla, ¿es correcto afirmar que la densidad del gas en el globo? Y nos da las 4 opciones. Pero primero vamos a ver la tablita. Aquí tenemos esta tablita, tenemos diferentes temperaturas y diferentes volúmenes. Acá todos están llenos con la misma cantidad de K. Entonces, están preguntando, compare las densidades de los 3 globos que aparecen de los cuales aparecen los volúmenes, porque como podemos ver acá, el globo 4 no tiene un volumen definido acá. Bien, acá entonces lo vamos a hacer así. Tenemos los 3 globos, 1, 2 y 3. Cada uno tiene una masa de K, una cantidad de K igual. Tenemos 3 moles acá también y acá también. Ahora nos piden que comparemos las densidades de esos 3 para saber cuál es mayor, cuál es menor o cuál está pues intermedia. Sabemos que la densidad, ¿qué es? Masa sobre volumen. La ecuación es la misma para todos los 3 globos. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Como tenemos la misma masa de sustancia para todos los 3 globos, la diferencia va a estar en el volumen. Entonces, como podemos ver acá, la relación entre la densidad y el volumen es inversa. Entonces, a medida que el volumen aumenta, la densidad va a disminuir, y si el volumen disminuye, pues la densidad va a aumentar. Bien, de esta manera podemos deducir que la sustancia con el mayor volumen va a ser la que tenga la menor densidad. Como vemos en la tabla, la sustancia o el globo que tiene el mayor volumen es el globo 1. Luego le sigue el globo 3 y por último el globo 2. Bien, entonces esto nos quiere decir también que como el globo 1 es el que tiene el mayor volumen, su densidad va a ser la menor. Luego le va a seguir el globo 3 y por último el globo 2, que va a ser el que tiene la mayor densidad. Por eso los índices que tenemos acá que nos indican es cuál es el mayor, cuál es el menor y cuál es el que está intermedio. De esta forma sabemos que este va a ser el más denso de todos y este va a ser el menos denso de todos. Ahora en las opciones vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Aquí en la primera nos dice que A, la densidad en el globo 1 es mayor que en el globo, acá falta un 2. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la densidad del globo 1 no es mayor que la del globo 2. Vamos a verlo aquí. El globo 1 está acá, tenemos la menor densidad y es menor que la del globo 2, porque esa es la mayor densidad de todos. La respuesta A es incorrecta. Ahora la B. La B nos dice 2 es mayor que en el globo 1. Esto es cierto porque aquí vemos en el globo 2 tenemos la mayor densidad y en el globo 1 la menor de todas. La C. 3 es menor que en el globo 2. Vamos a mirar el globo 3 y esto es falso porque acá en el globo 3 tenemos la densidad intermedia, pero no es mayor que la del globo 2, sino es menor. Entonces la densidad del globo 3 no es mayor que la del globo 2, sino que es menor. En este caso, nosotros podemos ver que la afirmación que nos están dando acá es correcta también. La densidad de 3 sí es menor que la del globo 2. Por tanto, aquí tendríamos dos respuestas correctas, B o C. Y acá en la D sí sabemos que es completamente incorrecta. ¿Por qué? Porque nos dice que la densidad del gas en el globo, acá ni siquiera nos dicen qué globo es, pero nos dice que es igual la del globo 2. Y ya sabemos que las densidades en los 3 globos son diferentes debido a los volúmenes. Por tanto, aquí, como podemos ver, no tenemos solo una, sino dos respuestas correctas. De esta manera, podemos darnos cuenta que es otro error que tiene el planteamiento de estos problemas, pero nosotros podemos darnos cuenta de esos errores y ver que aquí tenemos más de una respuesta correcta. Muy bien, ya podemos proseguir a la siguiente pregunta. Entonces, en la siguiente pregunta nos dice: de acuerdo con la información anterior, la gráfica que describe correctamente la relación volumen-temperatura de los globos es. Entonces acá, miremos la tabla nuevamente.
Aquí tenemos la mayor temperatura con el mayor volumen. Luego sigue esta, que es la temperatura de 100 con un volumen de 747 mililitros. Y por último tenemos la menor temperatura con el menor volumen. Eso quiere decir que la relación entre la temperatura y el volumen es directa. Si una aumenta, la otra también lo hace. Y si una disminuye, la otra también. Aquí en los 4 gráficos que tenemos, vemos el A. Y el A nos indica una relación inversa. A medida que aumenta la temperatura, disminuye el volumen. Esto no concuerda con el comportamiento que describe la tabla. Por tanto, la respuesta A es falsa. La B nos dice que a medida también que aumenta la temperatura, primero tenemos una disminución del volumen y luego permanece constante. Esto no corresponde al comportamiento que mostramos en la tabla. Por tanto, B también es falsa. Ahora la C. La C nos dice, primero aumentó el volumen, pero luego también llegó a un punto en que el volumen, a medida que yo aumento la temperatura, va a permanecer constante, que es esta parte de acá. Por tanto, C es incorrecta también. Acá la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Porque nos muestra una relación directa. La temperatura aumenta y asimismo el volumen va a aumentar. Entonces, concluimos que la respuesta correcta es la D, de acuerdo con la tabla, ¿no? Bien, ahora podemos pasar a la siguiente pregunta. La pregunta 4 nos dice que en el análisis de un hidrocarburo cíclico se determinó que correspondía a la fórmula molecular C6H12. De acuerdo con esto, su fórmula estructural es, y nos presentan 4 opciones. Entonces lo que vamos a hacer acá es graficar las 4 estructuras y ver cuál corresponde a la fórmula que tenemos acá. Bien. Ok, entonces nos dicen que tenemos la fórmula molecular C6H12. Un segundo, por favor. Bien, C6H12. Y nos están pidiendo, pues, cuál es su estructura. De estas que tenemos acá, las vamos a mostrar otra vez. De estas que tenemos acá, ¿cuál corresponde a la estructura correcta para esta fórmula? Entonces nos están diciendo inicialmente tenemos 6 carbonos y están organizados en una estructura cíclica, porque todas nuestras opciones son estructuras cíclicas. Bien, entonces vamos a tener 6 carbonos organizados en un hexágono. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a colocarlo primero, son enlaces sencillos. Y vamos a contar el número de hidrógenos con esos enlaces sencillos. Bien, con estos enlaces sencillos, si nosotros vemos acá, como el carbono es tetravalente, simplemente a cada carbono le van a faltar 2 enlaces sencillos, que sería a 2 hidrógenos. Por tanto, cada uno de estos carbonos tendría 2 hidrógenos enlazados a ellos. Estaría así. De esta forma, como tenemos 6 carbonos y por cada carbono hay 2 hidrógenos, tendríamos 12 hidrógenos. De esta forma podemos darnos cuenta que esta estructura sí corresponde a la que nos dice la fórmula molecular. Ahora vamos a ver cuál de las representaciones que nos muestran acá es la correcta. Pero primero vamos a colocarlo de manera más simplificada, que es como nos lo representan en el documento. Entonces sería de esta forma, sería un hexágono con enlaces sencillos todos. Esta sería la respuesta. Vamos a buscarla acá, que sería la respuesta B. Esta no, porque esta tendremos menos hidrógenos, esta también y esta también. No cumpliría con la fórmula molecular que nos están dando. Entonces la respuesta correcta es la B. Muy bien. Ahora vamos a proseguir a la siguiente sección, que nos habla de los aspectos físico-químicos de las sustancias. Acá en este caso nosotros tenemos, la primera pregunta nos dice, los alcoholes, con excepción del metanol, se pueden efectuar reacciones de eliminación de agua, deshidratación, para obtener alquenos. Tales reacciones requieren calentamiento y un agente deshidratante. La siguiente reacción general se explica el proceso. Muy bien. Entonces acá tenemos un alcohol. Este alcohol es etanol, porque tenemos 2 carbonos.
y acá tenemos un medio ácido y se produce la deshidratación de esta estructura, de este alcohol. Entonces vamos a tener acá un alqueno, que es un alqueno, es un compuesto orgánico que tiene doble enlace, aquí como este, que tenemos un doble enlace. Y acá como se deshidrató, se produce también moléculas de agua. Acá nos dice que los alcoholes terciarios se deshidratan más fácilmente, luego los secundarios y por último los que se deshidratan con menor facilidad son los alcoholes primarios. Ahora se realiza la deshidratación de varios alcoholes indicados en la siguiente tabla. Acá están el número y el alcohol, y esta es la fórmula que tenemos acá. Entonces nos dicen que si las condiciones son las adecuadas para la deshidratación y las reacciones se efectúan simultáneamente y por separado, es válido afirmar que el orden en el que se van agotando los alcoholes es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Nos están dando la lista de alcoholes y lo que necesitamos saber es cuál es un alcohol primario, cuál es un secundario y cuál es un terciario. ¿Por qué? Porque nos están diciendo acá que los terciarios se deshidratan más fácilmente, luego le siguen los secundarios y por último los primarios. Entonces vamos a tomar aquí estos datos y los vamos a dibujar estas estructuras de acá. Bien, aquí tenemos la tablita con los diferentes alcoholes. Entonces vamos a dibujar el primero. El primero nos dice que es un etanol, lo que quiere decir que tiene 2 carbonos. Entonces es un etanol. Y pues ahí nos están dando la fórmula molecular, lo cual también nos facilita dibujar la estructura. Acá tenemos 2 carbonos y 5 hidrógenos más un grupo OH. Entonces aquí tendríamos los 5 hidrógenos y acá, unido a este carbono de acá, tenemos el OH. Bien, este alcohol, como podemos ver acá, es un alcohol primario. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho anteriormente que un alcohol primario es aquel que está unido a un carbono primario. ¿Y qué es un carbono primario? Aquel que está unido a 2 hidrógenos, además del grupo hidroxilo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que ese es un alcohol primario? Porque este hidroxilo está unido a este carbono, que a su vez está unido a 2 hidrógenos. Y acá a este carbono tenemos unido 2 hidrógenos, ya podemos saber que esto es un alcohol primario. Entonces este va a ser alcohol, vamos a colocarlo así, primario. Muy bien. Ahora vamos a ver el segundo. Vamos a borrar esto de acá. Ya sabemos que el primero es un alcohol primario. Ahora vamos a ver el segundo, que nos dice que es 2-metil-2-propanol. Bien, entonces sin embargo coloquémosle acá una linecita. Entonces este es un alcohol primario, AP, alcohol primario. Ahora vamos a ver el segundo. El segundo, entonces es 2-metil, entonces tiene 4 carbonos. Ahí nos dice la fórmula molecular: 1, 2, 3 y 4 carbonos. Ahora nos dice que es un propanol, entonces debe tener un OH en alguno de sus carbonos, pero acá nos está diciendo que es en el carbono 2 propanol. Yo lo voy a empezar a contar de izquierda a derecha, entonces este va a ser mi carbono 2. Entonces acá tengo un OH unido a ese carbono 2. Y no nos dice que tenga enlaces dobles, entonces todos los enlaces van a ser sencillos. Muy bien. Ahora nos dice también que tenemos en el carbono 2 un grupo metil. Pero aquí este carbono lo vamos a quitar de acá porque este pertenece al grupo metil. Bien, entonces este no va acá, sino va es acá. Entonces este lo colocamos acá y este es el grupo metil. Entonces en el carbono 2 tenemos el grupo metil y el grupo OH. Y ahora vamos a completar los hidrógenos porque tenemos que en la fórmula hay
9 hidrógenos, además pues del hidrógeno que tiene el grupo OH. Entonces aquí teníamos 3 y vamos a contar y mirar si sí pertenece la fórmula molecular. Entonces tenemos 1, 2, 3 y aquí son 6, 7, 8, 9 hidrógenos, sí corresponde, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 y un grupo hidroxilo. Entonces esta sí es la fórmula de el 2-metil-2-propanol. Ahora vamos a ver, este tiene un OH unido a un carbono terciario. ¿Por qué terciario? Porque este carbono no está unido a ningún hidrógeno, simplemente está unido a un carbono acá, otro carbono acá, acá otro y aquí el grupo OH. Por tanto, este es un alcohol terciario. Ahora vamos a ver el 3. El 3, vamos a borrar esto acá, vamos a dibujar su estructura. Entonces nos dice que tenemos 2-propanol, pero este 2-propanol pues tiene, como su nombre lo dice, 3 carbonos. No tiene doble enlaces porque no nos indica acá en el nombre, no nos dice nada de alquenos, sino es un alcano, entonces vamos a tener enlaces sencillos, no tenemos ningún enlace doble. Ya tenemos los 3 carbonos, ahora nos dice que tenemos el carbono 2, vamos a tener el grupo OH, entonces sería acá, perfecto. Y ahora completamos los hidrógenos. Completamos. Bien, vamos a contar y mirar si sí corresponde a la estructura del 2-propanol. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hidrógenos, 3 carbonos y un grupo hidroxilo. Sí corresponde a esta estructura que tenemos acá. Bien, este es un alcohol secundario. ¿Por qué? Porque tenemos el grupo OH unido a un carbono que a su vez está unido a un átomo de hidrógeno. Entonces, este es un carbono secundario por esto, porque tiene aquí un hidrógeno. Entonces, este es un alcohol secundario. Bien, ahora los vamos a organizar. Vamos a quitar esto de acá y vamos a ver. Ya nos dijeron en el enunciado que los alcoholes terciarios son los que se deshidratan más fácilmente. Entonces vamos a hacerlo de una escala de mayor facilidad para deshidratarse a menor facilidad. Entonces, el alcohol terciario se deshidrata más fácilmente que el alcohol secundario, y el alcohol secundario a su vez se deshidrata con el alcohol secundario se deshidrata con mayor facilidad que el alcohol primario. Muy bien. Ahora aquí nos están diciendo que si las condiciones son las adecuadas para la deshidratación y las reacciones se efectúan simultáneamente y por separado, es válido afirmar que el orden en el que se van agotando los alcoholes es. Entonces, el que primero se va a agotar es el que se deshidrata más fácilmente, que sería el alcohol terciario. En este caso es el 1. Digo, el 2. Ahora, el que le sigue va a ser el alcohol secundario, que es el 3. Y por último, tendríamos el alcohol primario, que sería el 1. De esta forma ya tenemos el orden en que se agotan las sustancias. La sustancia, el alcohol terciario se va a agotar primero, luego el alcohol secundario y por último el alcohol primario. Entonces este es el orden correcto, 2, 3, 1. Y esa corresponde a la respuesta C. Muy bien. Entonces ya podemos pasar a la siguiente pregunta. Acá tenemos esto. Tenemos que se inyecta una mol de X y una mol de Y en un recipiente rígido de 1 litro. Según la siguiente ecuación y relación estequiométrica. Entonces acá tenemos 2 moles de X más una mol de Y. Me van a dar aquí, en este caso, me van a dar un compuesto que es W, sino que aquí quedó este rectángulo encima, pero es una W, y moles de Z también. Acá nos muestran que su entalpía
es de menos 90 kilocalorías por mol. Ahora acá en esta tabla se relacionan las temperaturas de ebullición a diferentes presiones para cada una de las sustancias que intervienen en la reacción. Y nos dicen, si la reacción se lleva a cabo a presión constante, la figura que describe el cambio de temperatura del sistema en el tiempo es. Bueno, acá en esta tabla nos están mostrando a diferentes presiones, a dos presiones diferentes, la temperatura de ebullición. Pero acá nos están diciendo que miremos el gráfico, pero a presión constante. Entonces simplemente podemos mirar alguna de estas series de datos, la que nosotros queramos, porque no nos están diciendo a qué presión, sino simplemente que la presión permanece constante. Entonces a presión constante vemos acá que la temperatura de ebullición va a ser mayor para el Y, luego le sigue el X, luego el Z y por último el W. Pero acá no nos están pidiendo la variación de la temperatura con respecto al componente, sino con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Acá nos están diciendo, tenemos una entalpía de menos 290 kilocalorías por mol. ¿Eso qué quiere decir? Que al realizarse esta reacción, yo estoy produciendo un calor. Mi reacción es endotérmica. ¿Por qué? Exotérmica. Porque este negativo me dice eso. Cuando yo tengo una entalpía negativa, quiere decir que la reacción es exotérmica. Vamos a colocarlo acá para que no se nos olvide. Entonces, si yo tengo un H negativo, entonces si la entalpía es negativa, la reacción es exotérmica. Y si la entalpía es positiva, la reacción es endotérmica. ¿Qué quiere decir exotérmico? Que hay calor que está saliendo, que la reacción produce calor. Y endotérmica quiere decir que hay calor que está entrando, quiere decir que la reacción necesita calor para desarrollarse. Acá tenemos una entalpía negativa, lo que quiere decir que se está produciendo calor. Como se está produciendo calor, ¿qué va a suceder con estas temperaturas del sistema? Pues va a aumentar porque tengo un calor extra que va a hacer que mi temperatura aumente. Entonces el gráfico de temperatura versus tiempo va a ser el A. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo pasa, la temperatura va a aumentar gracias a esta entalpía que tengo acá. En el B no va a ser la correcta. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un aumento de la temperatura, pero el aumento va a darse aquí muy grande y luego va a empezar a volverse constante. Lo que no sucede acá, porque si la reacción sigue ocurriendo, yo voy a tener la misma cantidad de calor producido. Lo que quiere decir que esa temperatura va a seguir aumentando y no va a alcanzar un punto constante. Esta es incorrecta. ¿Por qué? Porque la temperatura no disminuye a medida que avanza el tiempo. Ya vimos que gracias a este calor suministrado, ese calor que se produce, la temperatura va a aumentar. Lo mismo para el comportamiento D, porque aquí está disminuyendo la temperatura a medida que aumenta el tiempo.